Hola queridos hermanos del Camino de Emaús. Mi nombre es Romina Zanotti y junto a Carlos pertenezco a la comunidad del Buen Pastor. También acompañamos junto a Valle y Carlos una comunidad de matrimonios. Vamos a invocar al Espíritu Santo para disponer el corazón y escuchar esta hermosa palabra que nos regala este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades de tu Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré la autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. En el Evangelio de hoy es Pedro el que va a afirmar que Jesús es más que cualquiera de los grandes profetas, que es más grande que Juan el Bautista o que Elías. Pedro afirma que Jesucristo es el Mesías, prometido por Dios para instaurar su reino. Pero la respuesta no se queda ahí solamente, sino que va más allá. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces aquí se afirman dos verdades muy profundas. Primero que, Jesús es el que va a cumplir la promesa, el que vienen esperando hace mucho tiempo, es el Mesías. Es lo que esperaban desde hace tantos años, desde el Antiguo Testamento. Jesús viene a cumplir esa promesa del Padre. Y también va más allá, ¿no? Él es el Hijo de Dios vivo. Esto implica afirmar que Jesús participa de la misma naturaleza divina de su Padre. Por eso la afirmación de Pedro es la primera profesión de fe en la divinidad de Jesucristo. Jesús celebra esta declaración de Pedro y lo llama bienaventurado, porque no pudo concluir eso por una deducción humana, sino que Jesús se da cuenta que aquí hay una inspiración divina. Por eso le dice, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús también nos está enseñando que el conocimiento verdadero sobre Él no se logra por un esfuerzo de la inteligencia humana, sino que es un don gratuito.
al hombre le toca solamente no poner obstáculos, colaborar activamente, abrir el corazón, eh, eh, caminar en lo que Jesús nos va invitando. Y bueno, y el Señor va obrando, ¿no? Por dentro, el Espíritu nos va regalando cada vez más una certeza sobre la identidad de Jesús. Por eso también esto nos deja el consuelo de saber que cuando vamos a nuestro interior no estamos solos. El Espíritu nos asiste. Realmente Dios va obrando en nuestro interior y el camino que vamos recorriendo en la fe es fruto de esa obra del Espíritu Santo. Entonces, si podemos reconocer a Jesús, si podemos abrir el corazón a su persona, es una gracia y es un don. Luego de esta confesión viene el cambio del nombre de Pedro, ¿no? O sea, él se llamaba Simón. Entonces, cuando Jesús descubre que Pedro ha sido tomado por el Espíritu y puede reconocerlo, él le cambia el nombre para indicarle una misión específica. Entonces, bueno, en la palabra Pedro, que significa piedra, ahí le da la misión de piedra basal, sobre la que Jesús puede edificar su iglesia. También le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ninguna otra persona Jesús le dijo palabras semejantes. Esto también celebramos esta infalibilidad, ¿sí? Estas palabras nos dicen que nuestro pastor en la iglesia tiene este don de que va a ser asistido por el Espíritu en las situaciones que deba tomar decisiones, en las situaciones donde deba establecer prohibiciones o, o verdades, ¿sí?, relativas al reino de los cielos. Por eso también hoy es un día especial para rezar por nuestro Papa Francisco, para que realmente el Señor lo sostenga y lo asista en su tremenda misión. En la lectura de hoy, Mateo 16 del 13 al 20, es un pasaje del Evangelio que se encuentra en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. En Marcos, por ejemplo, está en el centro del Evangelio que él escribe y marca un antes y un después en la relación de Jesús con sus discípulos. Es un relato que nos habla de algo tan importante para las primeras comunidades cristianas, porque esto que nos pregunta sobre quién es Jesús. Y de esta respuesta depende la vida de todo creyente, de las comunidades, de la iglesia. Los seguidores de Jesús ya venían hace un tiempo conviviendo con él. Cuando Jesús hace esta pregunta, ya han sucedido varias cosas. Los discípulos lo han podido presenciar los milagros, sus palabras, han escuchado cosas muy importantes de su mensaje y ya llevan un tiempo con Jesús. Por eso, bueno, es como que llega un punto donde se detienen y bueno, y Jesús comienza a preguntar sobre esto de su identidad. El Papa Francisco nos dice que en realidad son importantes las dos preguntas. La primera pregunta se refiere a la gente. La gente, ¿quién
¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que demuestra que el corazón y la mirada de Jesús están abiertos a todos y que le interesa saber lo que piensa la gente, no para complacerla, sino para poder entrar en comunicación con ella. Sin saber lo que la gente piensa, el discípulo se aísla y empieza a juzgar a la gente según sus pensamientos y convicciones. Entonces, bueno, es una invitación también de Jesús a mantener un sano contacto con la realidad, con lo que la gente vive, con los sufrimientos, las alegrías, estar siempre en una actitud receptiva de lo que vamos viviendo, creyentes y no creyentes, para poder estar al servicio, estar comunicados, para poder realmente actuar dentro del mundo. Y desde la mirada del Evangelio también el único modo de hablar al corazón de las personas es tocando su experiencia cotidiana, el trabajo, la familia, la salud, las ocupaciones. Entonces así lograremos abrir el corazón de otros a la escucha de lo que Dios tiene para anunciar. Y bueno, Jesús hizo lo mismo con nosotros. Dice el Papa Francisco que cuando Dios quiso hablar con nosotros, se encarnó. Entonces, bueno, como discípulos, nunca debemos olvidar que fuimos elegidos de entre la gente. Entonces, no caer en esta tentación de asumir actitudes distantes, desconociendo lo que la gente piensa, o vivir desafectados de lo que las personas que nos rodean van experimentando. Esto es la primera pregunta donde Jesús se refiere a bueno, qué imagen hay en la gente de afuera de la comunidad sobre su imagen. Ya en otros pasajes del Evangelio esto se ve reflejado porque en otros milagros las personas que se acercan a Jesús lo reconocen como un profeta. En otro lugar también esto de que se preguntaban si no era Juan el Bautista que había vuelto a la vida, o si no era Moisés o Elías. Y luego de ir preguntando Jesús por fuera, al igual que los discípulos de Maús, llega el momento de la pregunta que detiene, esa pregunta que va directo al corazón de quien lo va caminando con él, de quien ya ha tenido experiencia de su persona. Entonces, bueno, es la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Todos tenemos una experiencia diferente de Dios, traemos un camino, quizás para algunos más largo, quizás comenzó en la niñez, y otros con menos años, quizás hemos podido encontrarnos con el Señor y tener una relación personal con Él hace poco tiempo. Lo importante es hoy emprender un camino hacia el interior y no tener miedo de ir hacia nuestro propio corazón para encontrar una respuesta a esto que hoy nos plantea Jesús. Poder responder sobre su persona, sobre lo que creemos de Él, sobre la experiencia o lo que se nos ha revelado de Él en este camino que vamos viviendo con Jesús. Aquí no valen las respuestas prefabricadas o las respuestas hechas quizás por otros, sino que requieren de un momento de oración personal, de una respuesta sincera, genuina, quizás humilde,
pero que salga del corazón. Esta invitación de hoy es una pregunta existencial, profunda, que nos va a llevar a ir descubriendo la persona de Jesús, su rostro en nuestro corazón, y mirándolo a Jesús vamos descubriendo quiénes somos nosotros. Por eso la identidad de Jesús está muy unida a nuestra propia identidad, y también por las experiencias de cada uno, por el camino recorrido, el Señor nos ha ido revelando su rostro en lo que vamos viviendo, en lo que vamos experimentando. Y ese rostro que llevamos en el corazón de Jesús es el que vamos reflejando a nuestros hermanos. Por eso es tan importante descubrirlo, saber que no estamos solos cuando ingresamos a nuestro interior, porque así como a Pedro, el Espíritu Santo nos sostiene, nos asiste. Y va a ser muy hermoso encontrarse con esa esencia y poder desde ahí vivir, ¿no? Desde ahí resignificar la propia vida, desde ese encuentro profundo con la persona de Jesús, caminar en nuestra vida cotidiana y construir la comunidad, no solo la comunidad pequeña en la que cada uno participa, sino la comunidad de la iglesia. Porque cuando Jesús escucha a Pedro y escucha que él puede proclamar su fe, descubre que sobre esa fe se puede edificar su iglesia, su comunidad. Porque como iglesia estamos ya fundados no en la descendencia, como eran los judíos, que era por la sangre, sino en la fe, es decir, en la relación que cada uno de nosotros tiene con Jesús, una relación de amor, de confianza, y esa relación es la que edifica la iglesia. Las comunidades se alimentan y crecen en la medida en que cada uno de nosotros vamos haciendo camino en la fe. Por eso, bueno, lo que le sucedió a Pedro nos sucede a cada cristiano. El Papa nos deja unas preguntitas, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo va tu fe? ¿Cómo es? ¿Qué encuentra el Señor en nuestros corazones? ¿Un corazón firme como la piedra o un corazón arenoso? Es decir, dudoso, incrédulo. Si el Señor encuentra en nuestro corazón una fe, no digo perfecta, pero sincera, genuina, entonces Él ve también en nosotros piedras vivas con las cuales construir su comunidad. De esta comunidad la piedra fundamental es Cristo, piedra angular y única. Pedro es la piedra en cuanto fundamento visible de la unidad de la Iglesia, pero cada bautizado está llamado a ofrecer a Jesús su propia fe, pobre pero sincera, para que Él pueda seguir construyendo su Iglesia hoy en todas partes del mundo. Estas son palabras del Papa Francisco. Que el Señor nos siga acompañando y nos siga revelando su rostro para seguir creciendo en este camino como cristiano y como iglesia. Un fuerte abrazo a cada uno.